Doctor Luis Molina, muy buenas noches. Doctor, doctor Luis, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, doctora Beatriz. Buenas noches, doctor, ya podemos iniciar. Ya se inició la grabación. Bien, vamos a proseguir. Un segundo, por favor. Estoy abriendo las diapositivas para poder compartir la presentación. ¿Me confirma si visualizan la pantalla, por favor? Doctor, buenas noches, sí se observa. Ya. Bien, vamos a ver algunas de las principales teorías, las teorías de la motivación. Y dentro de ellas tenemos el enfoque clásico o tradicionalista de Taylor, que indicaba fundamentalmente que el principal factor de motivación estaba vinculado en la retribución económica. Para Taylor, sostiene que el trabajo es desagradable para la mayor cantidad de las personas y el mejor sistema de motivación o de incentivo es el dinero. Él considera que el gerente debe dirigir o supervisar, indicar qué hacer a las personas. O sea, las personas tienen que tener las instrucciones para poder realizar sus acciones. Recuerda que esta concepción se centra en la época de la revolución de las fábricas y uno de los principales exponentes que lleva a la práctica las teorías de Taylor es Henry Ford, ¿no?
Entonces, su principal premisa es el hombre es un hombre económico y debe recibir un incentivo económico para trabajar más a gusto. Las personas, indica también que las personas pueden tolerar el trabajo si el sueldo es decente y el jefe es justo. O sea, son las premisas fundamentales que establece o formula Taylor, y haciendo hincapié en que debería de buscarse un sistema de retribución a los trabajadores en función a su productividad y a su rendimiento efectivo. Él era contrario a los sistemas de pago por hora o pago por jornal, sino más bien deberían implementarse sistemas basados en producción. O sea, cuántos elementos se han producido, y en función a eso sacar un sistema de pago en función a la producción que efectuaban las personas. Taylor también señala que hay una tendencia natural en las personas a el ocio, o sea, a relajarse en el trabajo. Y esta tendencia natural hacia el ocio está también vinculada o está influenciada por el hecho de que los sistemas en los que no existe un control sobre el trabajo o en el que no se retribuye en función a los resultados y se implementan sistemas de pago igualitario entre todos. Entonces, si no hay ningún incentivo para que trabaje más, las personas buscarán hacer el menor esfuerzo posible para obtener el mismo salario. Entonces, los sistemas de pago igualitarios, sin incentivos, sin impulsar la productividad, pueden generar precisamente esto, o sea, que la gente busca realizar el menor esfuerzo posible, sabiendo que al final va a tener el mismo tipo de retribución o el mismo tipo de remuneración. Entonces, contra esta tendencia es la que plantea Taylor con su teoría de remuneración y retribución al trabajador en función a su producción. Esto que de repente puede parecernos un poco duro, la posición o el pensamiento de este autor, sin embargo, eso frecuentemente se visualiza que hay personas que son muy eficientes, muy productivas, y hay otras, por el contrario, que no realizan su máximo esfuerzo. Entonces, tener sistemas de pago igualitario, simplemente por la cantidad de horas que trabajan, y no tener en cuenta la productividad, la eficiencia, el rendimiento de la persona, hacen que al final se genere este fenómeno de la tendencia natural hacia el ocio. Eso es lo que indica Taylor y es una de las principales corrientes del pensamiento administrativo y es uno de los pilares de la motivación. La motivación económica o la motivación retributiva en función al rendimiento. Pero luego de este periodo, de este periodo en el que se aplicó estas teorías de motivación económica, hay un estudio que realiza Elton Mayo en una investigación que estaba realizando y detecta
una serie de factores que lo plasma y se están plasmados acá, ¿no? Entonces, primero, hay un aburrimiento sobre actividades que son repetitivas, de muchas tareas que disminuyen la motivación. Y era frecuente en los centros fabriles encontrar actividades que se repetían continuamente, una tras otra. Esto generaba pues estas rutinas repetitivas iban generando un nivel de saturación en las personas, ¿no? Y estas han sido parodiadas en el trabajo, bueno, hay una parodia que es de Chaplin sobre esto, Charles Chaplin, que vamos a ver a continuación. Un segundo, por favor. Veamos esta parodia. Otra vez con... Bien, este corto de video que hemos podido visualizar nos muestra la parodia y la crítica a prácticamente consideraba como una máquina al ser humano, como un engranaje del proceso productivo del ser humano. Y esas actividades aburridas, repetitivas, eran las que teníamos aquí. ¿Ya? Un segundo. Bien, disculpe, entonces lo que tenemos aquí es lo que tenemos aquí es la crítica que argumenta Elton Mayo sobre esas actividades repetitivas, aburridas y que desmotivaban a las personas, ¿no? Y detecta también que las relaciones sociales y los contactos interpersonales sirven para fortalecer las relaciones. Entonces cambia el concepto clásico tradicional de que solamente se centraba en la parte económica y comienza a darle una nueva mirada a
lo que eran las relaciones interpersonales y sociales, ¿no? Entonces, aquí va a jugar un rol importante en esta nueva perspectiva, esta nueva visión sobre la mirada que se da a las relaciones en el trabajo. Y también un buen trato logra que cada trabajador se sienta útil con los factores motivacionales. Es muy importante el trato, la atención que se le da a las personas, porque ello va a motivar un trabajo más eficiente, un trabajo más comprometido, porque no es únicamente el factor económico el único factor motivacional. Dicho sea de paso, muchas personas renuncian a los trabajos precisamente por este factor, el factor de la motivación, ¿no? Entonces, vamos a ver acá algunos aportes sobre Elton Mayo y los principales componentes de sus teorías. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver un resumen de las críticas y los aportes que formula esta teoría. Un segundo, por favor. En esta ocasión hablaremos acerca de las aportaciones de George Elton Mayo hacia la administración. Era sociólogo y psicólogo industrial, representante de la Escuela de las Relaciones Humanas, en donde dicha escuela surgió en oposición a la Escuela Clásica de Henri Fayol y a la Escuela Científica de Frederick Winslow Taylor, cuyo enfoque era más bien mecanicista, es decir, que consideraban al obrero como una máquina vital y dejaban a un lado el enfoque humanista. La idea de Elton Mayo fue modificar el enfoque mecanicista a uno humanista, por lo cual sus aportaciones fueron realizadas en el sentido del estudio del comportamiento humano, bajo ciertas circunstancias, por un lado ambientales y por el otro sociales. Sus investigaciones se dieron dentro de la planta de la Western Electric Company, ubicada en el poblado de Hawthorne, en Chicago, en donde se dio la tarea de realizar un análisis exhaustivo del comportamiento al realizar ciertos cambios. Por ejemplo, en la iluminación e introducción de periodos de descanso en el área de trabajo, así como la reducción de la jornada laboral e implementación del sistema de incentivos para los trabajadores, en donde descubrió que los factores que influían en la productividad del empleado eran más bien sociales, y entonces se abocó al estudio del comportamiento de grupo, en donde le dio más importancia a los grupos informales que a los grupos formales. Los grupos informales son aquellos que se forman por afinidad y amistad,
y los formales son aquellos que se conforman por la demandante necesidad de control en la organización de las personas. Por último, cabe mencionar que Mayo estableció el perfil que tendría que tener un buen entrevistador, así como los parámetros para lograr una entrevista que realmente fuera eficiente. Hoy en día, estos estudios sobre comportamiento humano han auxiliado a disciplinas como el desarrollo organizacional, y a este mismo se le da una gran importancia en las empresas en el siglo XXI. Es por ello que no se han olvidado estos estudios relevantes que realizó Mayo en la planta de Hawthorne y que todavía en nuestros días se siguen comentando como una aportación muy valiosa hacia la administración. Usted es profesional peruano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Quédese atento porque hoy le... Bien, entonces, ¿cuáles son los aportes que da fundamentalmente Elton Mayo a la motivación? Uno, que las actividades repetitivas, constantes, pueden disminuir la motivación, generan niveles de tensión, y es fundamental las relaciones interpersonales. Esos grupos formales e informales que se manifiestan, si se los trabaja en forma adecuada, sobre todo los grupos informales, pueden servir para sostener la motivación, el espíritu de pertenencia, el desarrollar un clima adecuado en la organización, puede ser fundamental para lograr los fines o propósitos de la organización, ¿no? Otro aspecto es que el aburrimiento y la repetición de muchas tareas disminuye la motivación. Cuando se ejecuta la misma actividad en forma rutinaria, puede generar una sensación de hartazgo, de frustración, de falta de poder desarrollarse, y puede generar estas situaciones, ¿no? O sea, siempre las personas buscan retos, perspectivas, buscan sociabilizar, buscan sentirse apreciados, reconocidos, y esta imagen, esta expresión que tenemos aquí, y va a mostrar prácticamente la sensación que tiene la persona, ¿no? Por ejemplo, el jefe que no tiene tiempo para interactuar, para relacionarse, que no tiene tiempo para atender a un trabajador. No hay nada más frustrante para alguien que quiera aportar algo y no ser escuchado. Entonces, las relaciones impersonales, los lazos, ¿no? Las relaciones de consideración son fundamentales para lograr un adecuado clima laboral en las instituciones. Luego, la siguiente teoría está vinculada a la teoría de los recursos humanos. Otro seguidor que juntamente ejecuta críticas también a las teorías clásicas, y esboza un nuevo modelo basado en alguna de estas consideraciones. El primero, a diferencia de lo que decía la teoría clásica, el trabajo no es
inherentemente desagradable a todas las personas. O sea, plantea un supuesto totalmente diferente del que tenía la teoría clásica. No, o sea, el trabajo no es desagradable. Cuando la gente está comprometida con el trabajo, cuando le gusta lo que hace, el tiempo se pasa volando y no siente el tiempo. Entonces es un primer indicador de que el trabajo no es desagradable. Las personas se esfuerzan para lograr las metas que tengan sentido y que hayan contribuido a establecer. Si se permite participar a las personas en la fijación de metas, de definir los objetivos que se quieren alcanzar, las personas se van a comprometer más, van a estar claramente identificadas. Las personas pueden ejercer mayor creatividad, autodirección y control de sí mismas que las exigidas por sus jefes. Eso es fundamental. Si las personas se comprometen con algo, ese compromiso a veces es mucho más valioso que el control o las exigencias de pedidas por los jefes, que puedan haber por los jefes o las personas que dirigen las instituciones, ¿no? Entonces, acá hay un cambio. Si comparamos la teoría X, que es la teoría de Taylor, con la teoría de MacGregor, vamos a encontrar diferencias sustanciales. Bajo la teoría X, a los empleados inherentemente les disgusta el trabajo, o sea, no les agrada el trabajo y buscan evitarlo. Para la teoría Y de MacGregor, el empleado puede considerar el trabajo tan natural como el descanso y el juego. O sea, cuando le gusta, no le va mal. A los empleados, la teoría X decía, a los empleados les disgusta el trabajo, deben ser coaccionados y controlados o amenazados con sanciones para que alcancen las metas. MacGregor dice, la gente ejerce autodirección y autocontrol si está comprometida con los objetivos. Entonces, lo que hay que hacer es involucrarla en la fijación de los objetivos para que ellos mismos ejerzan su rol de autocontrol y procuren alcanzar los objetivos. La teoría X indica que los empleados evitarán asumir responsabilidades y buscarán una dirección formal siempre que sea posible. En cambio, la teoría Y de MacGregor dice que las personas promedio pueden aprender a aceptar e incluso buscar asumir responsabilidades. En la teoría que decía solamente el jefe asume responsabilidades, no, acá el trabajador también puede asumir responsabilidades. Y la cuarta diferencia es que la mayoría de los trabajadores colocan la seguridad por encima de los demás factores asociados al trabajo y muestran poca ambición. La capacidad de tomar decisiones está ampliamente dispersa en toda la población y no necesariamente es patrimonio exclusivo de quien ocupa un puesto administrativo. Acá hay serias diferencias entre las concepciones de Taylor y la de Douglas MacGregor, que es una corriente innovadora que busca involucrar a las personas para que se tomen decisiones, ¿no? Bien, luego vamos a tener las teorías de las necesidades. Vamos a ver principalmente la teoría de Abraham Maslow, que él desarrolla una teoría vinculada a la satisfacción de necesidades, que la necesidad es un sentimiento de carencia o falta de algo. Esa es la necesidad, ¿no? Entonces, él desarrolla esta teoría, desarrolla una teoría de la escala de necesidades de Maslow, y va a señalar que hay una serie de niveles de las personas que las establece en su pirámide de necesidades. Vamos a ver ahora
un breve corto precisamente sobre esta pirámide de las necesidades de las que nos habla Abraham Maslow. Un momento, por favor. Las personas, como María, tenemos necesidades. Para explicar la jerarquía de nuestras motivaciones, Abraham Maslow estableció una teoría que puede explicarse con esta pirámide, la pirámide de Maslow. Empecemos por el principio. Imaginemos que colocamos a María, de repente, en un lugar nuevo sin que tenga nada. Lo primero que necesitaría es tener cubiertas sus necesidades básicas, es decir, la comida, la bebida, el descanso, la respiración. Esa es la base de la pirámide. Una vez que tenga eso, María pasaría al siguiente escalón. Necesitaría seguridad, un techo donde cubrirse, saber que está protegida, tener recursos asegurados. Ese es el segundo paso de la pirámide. ¿Cuál es el siguiente? María necesitaría relacionarse, sentirse aceptada y participar en una sociedad. Ya casi llegamos a la punta de la pirámide y María tiene cubiertas sus necesidades básicas, está segura y está socializada. Pero quiere más, quiere tener éxito y ser respetada por los demás, que es el siguiente bloque que plantea Maslow. Por último, la cima de la pirámide son las necesidades relacionadas con la autorrealización, es decir, con la creatividad, la moralidad, la resolución de problemas. Solo llegará aquí cuando haya visto satisfecha el resto de sus motivaciones. ¿Entiendes ya cómo funciona la pirámide de Maslow? Entonces, esta es la pirámide de Maslow. Y bueno, Maslow indicaba que estas pirámides que estas necesidades se iban cubriendo, iban ascendiendo hacia los niveles superiores. Entonces, el ser humano, por su esencia, por su naturaleza, es un ser que tiene amplias necesidades, pero va a ir escalando en esta pirámide a medida que va cubriendo sus necesidades, ¿no? Entonces, claramente han indicado necesidades fisiológicas básicas, por ejemplo, que son inherentes a las necesidades fisiológicas, por ejemplo, el hambre, el sueño, la sed, la necesidad de abrigo. Son necesidades que sí tienen que ser cubiertas para que la persona pueda subsistir. Sin ellas no va a poder subsistir. Entonces, dependiendo del estado, la situación de la persona, para algunos, simplemente poder satisfacer las necesidades fisiológicas se convierte en un elemento fundamental para su vida y con eso sería suficiente. Entonces, si encontramos personas que estén en esa situación, simplemente tener un ingreso que le permita satisfacer estas necesidades fisiológicas será el punto fundamental para superar este nivel, para tener satisfecho este nivel. En las necesidades de seguridad encontramos la posibilidad de que las personas
mantengan sus posesiones o propiedades o sus bienes o valores. Entonces, el temor, el temor a perder las cosas, el temor a no estar seguro con las cosas que tiene, es un factor importante. Entonces, la persona cuando está en la incertidumbre, tiene un nivel de rendimiento inferior, porque está en un estado de tensión, viendo si va o no a conseguir las cosas que se planeaba, ¿no? Entonces, este es un factor importante a tener en cuenta. Esto ocurre, por ejemplo, con bastante frecuencia en el Estado, lamentablemente en el Estado, porque antes se ejecutaba contratos mes a mes, o sea, cada mes tenías que estar en el instituto si te renovaban y así. Entonces, esa tendencia a generar contratos cortos y estar, inclusive cada mes, estar haciendo renovaciones de contratos, afecta precisamente a estas necesidades, que es la necesidad de seguridad. La persona tiene que estar estable, segura, tranquila. Y eso no se logra, por ejemplo, con esas prácticas que hay de renovaciones cada cierto tiempo. Luego tenemos las necesidades de pertenencia, formar parte de algo que tenga reputación, prestigio, algo que tenga esencia, es fundamental para las personas. Formar parte de una gran empresa o una gran organización son parte de los conceptos de necesidad de pertenencia. Otro ejemplo que se pone en la foto, que es la presencia creciente de grupos religiosos que usan apartarse, por ejemplo, de la vida mundana, muestran las necesidades de pertenencia presentes en las personas. Las personas, en líneas generales, son de carácter gregario, quieren formar parte de algo que tenga reputación, que tenga prestigio, que les dé estatus, ya sea un grupo como estos o formar parte de una compañía, trabajar en móvil, en Google, en Microsoft, o sea, eso le da una situación de pertenencia, de organización sólida. Entonces, en este nivel, las personas buscan, en este tercer nivel, buscan formar parte. En el cuarto nivel, es reconocimiento. En este caso, las personas buscan, fundamentalmente sus acciones están orientadas a que se les reconozca por sus virtudes y cualidades personales. Entonces, esto desarrolla, por ejemplo, un sentimiento de individualidad, de singularidad, y las personas buscan ser apreciadas por lo que son, por sus cualidades, por sus méritos, por sus logros. Entonces, esto es más o menos el cuarto nivel. Y finalmente, la autorrealización. Son personas que han superado los niveles anteriores y buscan más bien ejecutar acciones que les den un crecimiento personal, apoyar a los demás, realizar acciones a favor de otros, ¿no? Que es el proceso de autorrealización. O sea, sentir que su paso por la vida ha servido para algo, dejar una huella, un apoyo. Y por eso encontramos muy frecuente en donantes, voluntarios, campañas de organización, etcétera, que forman parte de estas acciones, ¿no? Forman parte de estas acciones. Y bueno, tenemos también la teoría de los dos factores, que es la teoría de Herselberg. Esta teoría explica que hay en las organizaciones hay factores de insatisfacción llamados higiénicos y factores satisfactores llamados motivadores. Acá hay que realizar un punto importante de diferenciación entre los factores de motivación. Hay factores intrínsecos y hay factores extrínsecos. ¿Eh?
los factores higiénicos son los factores necesarios para que un trabajo tenga el mínimo de una situación de normalidad. Por ejemplo, tener baños en un centro de trabajo es un factor higiénico. ¿Y por qué es un factor higiénico? Porque es algo que se considera normal. O sea, se considera como un elemento normal y esencial que debe existir en una institución. Ese es el factor higiénico. Y eso no me motiva, sino es lo que tengo que tener, es lo que necesariamente tiene que existir. Entonces, no se habla de una motivación, sino de algo que necesariamente debe estar presente en una entidad. Entonces, eso no es un factor motivacional. Pero sí habrá factores que son motivadores, factores que escapan del patrón común, que sí tienden a generar satisfacción, ¿no? Y hay factores que son intrínsecos y hay factores que son extrínsecos. Por ejemplo, dentro de esos factores extrínsecos está la moralidad, el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, que todos esos te ayudan a por tu propio nivel de desarrollo, a actuar en forma correcta, ¿no? Dentro de factores higiénicos, por ejemplo, se considera que no son factores de insatisfacción, están los sueldos y salarios, las condiciones laborales, la política de la compañía. La calificación positiva de estos factores no conduce a satisfacción, sino solo ausencia de insatisfacción. O sea, estos factores, los que se consideran como higiénicos, son elementos necesarios para que la gente no esté inconforme, no esté insatisfecha. Si no se cumple o si no se llega a desarrollo plenamente, sí genera una insatisfacción. Y luego tenemos los factores satisfactores, que son por reconocimiento, la responsabilidad, que se relacionan con el desempeño y la conducta de los trabajos, ¿ya? Tenemos las teorías del reforzamiento. Acá Skinner desarrolla una teoría según la cual la conducta pasada afecta a los actos futuros. Skinner nos dice que los actos pasados afectan a la teoría del reforzamiento. Segundo. Un segundo, estamos compartiendo la... Ya, ahora sí. Ahí está el compartido, un momento. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser
observada. Operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la pone frente. A esto Pavlov le llama condicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, salivación, la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzaba a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos?
Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Bien, ese es el modelo, ese es el modelo de conductismo, de reforzamiento desarrollado por Skinner. Entonces, fíjate cómo muchas de las cosas que nosotros ejecutamos actualmente, de las que nosotros vivenciamos, están basadas en esta teoría. Gran parte de los estímulos o sanciones se basan en este supuesto, o sea, se basan en la teoría del reforzamiento de Skinner, bajo la premisa de que las sanciones o los castigos son para evitar cierto tipo de conductas y los estímulos o incentivos son más bien para fomentar ciertas conductas que nosotros queremos que se desarrollen en las organizaciones. Eso es un poco, a grandes rasgos, las principales corrientes de motivación o teorías de la motivación que se han desarrollado. Luego, hay algunas otras teorías, aparte de estas que hemos visto. Las teorías, por ejemplo, de los estímulos, el estímulo económico, el estímulo recreativo, estímulo afectivo o estímulo ambiental, que son en realidad variantes de algunas que hemos visto ya. Luego tenemos también la teoría EPA. Esta teoría señala que se va a motivar a las personas, en primer lugar, logrando resultados de mayor calidad. Las personas por sí mismas se motivan cuando les salen bien las cosas. Hay un trabajador que hizo un buen trabajo, está contento, entonces demuestra su trabajo, muestra lo que ha logrado, y esos trabajos de calidad son en sí mismos un factor de motivación. El segundo punto es el poder. Las personas se sienten mejor cuando dan órdenes que teniendo que cumplirlas. Esta teoría señala que en función a los rendimientos, la efectividad de las personas, se les puede dar ciertos niveles de poder porque es un factor de motivación. Y el tercer factor es la afiliación. Las personas se motivan si tienen seguidores que los alienten. Es muy importante, eso es la base de todo proceso motivacional, los seguidores, el aliento, el respaldo de las personas. Es fundamental bajo esta concepción. Entonces, ¿cómo puedo motivar? Ya sea por el propio factor satisfactor de lograr productos o resultados de alta calidad, que es un factor ya motivacional, mediante el poder o mediante la afiliación, que haya personas que nos están alentando a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Esos son factores motivacionales. Y luego, estas se aplican acá. Por ejemplo, el factor de éxito es el deseo de la excelencia, el trabajo bien realizado, ser aceptado por las responsabilidades y que exista feedback. En el caso del poder, le gusta que le consideren importante, quiere tener prestigio, estatus, le gusta que predominen sus ideas y suele tener mentalidad política la persona que está en esta posición o este elemento de motivación. Y la afiliación está orientada a las personas que les gusta ser populares, les gusta el contacto con los demás, les disgusta estar solo, se sienten bien en equipo y les gusta ayudar a otra gente. Estos son algunos de los parámetros de McClelland, estableció junto con Atkinson en su desarrollo de las tres necesidades, ¿no?
Bueno, y hay algunas más, la teoría de la expectativa. El individuo se encuentra motivado por desarrollar una serie de actividades que permitan alcanzar una meta y valorar que ésta se perciba que le permita alcanzar, ¿no? Hay por un lado la valencia, la expectativa y los medios. La valencia es la valoración subjetiva del individuo sobre un resultado. La expectativa es la percepción de la posibilidad de un determinado esfuerzo y un determinado resultado. Y los medios representan la idea que tiene el empleado que recibirá una recompensa cuando haya realizado el trabajo normalmente. Se concibe como una probabilidad. Estos son los factores de la teoría de las expectativas. Bueno, acá está, este es un resumen de la teoría del reforzamiento de Skinner, cómo los actos pasados influyen sobre la conducta actual del individuo y en base a los estímulos que se generan, ¿no? Bien, estas son entonces las principales teorías de la motivación de los individuos. Vamos ahora a pasar al siguiente tópico. Un segundo, por favor. Bien, ¿me confirman si están visualizando la pantalla, por favor? ¿Aló? Bien, vamos a proseguir. En este caso tenemos la teoría de los dramas de control. Esta sirve para identificar cómo debemos actuar frente a una determinada situación o cómo podemos manejar estas situaciones. Y esta teoría del drama indica que es un suceso a partir del cual se puede interesar o conmover a los demás. Eso es un drama. Y dramatizar es exagerar un suceso o situación con el fin de interesar o conmover o dominar a los demás. El control es una comprobación de inspección e intervención, mando o regulación, lugar que se verifica alguna inspección. El controlador es aquel que busca controlar, vigilar, moderar o regular a los demás. Los dramas de control son la forma de exagerar un suceso o situación que emplea el controlador con el fin de interesar, conmover, dirigir y dominar a los demás. Esto es el concepto del drama de control que vamos a ver a continuación. Entonces, el controlador asume diversas posturas en su intento de controlar a los demás. Normalmente cuando una persona quiere tener el dominio sobre otra, busca mecanismos. Estos mecanismos no son únicos, sino existen diversas formas de poder ejecutarlo. Sin quererlo, al desarrollar su drama de control puede generar conflictos con los demás. Como es común, vamos a ver cómo se pueden presentar estas situaciones. James Schoenfeld señaló 4 grandes tipos de dramas de control: el interrogador, el distante, el intimidador y el power enemy. Son los cuatro grandes tipos de dramas de control señalados por este autor. Primero, el interrogador busca conocer lo que ocurra en la empresa, es suspicaz, reiterativo, en sus preguntas quiere respuestas al detalle. Esto es lo que pasa con el interrogador. Entonces acá tenemos que es lo siguiente, que estas son las actitudes que tienes, qué pasa, qué ocurre, por qué nadie me habla, por qué no me informan, algo están escondiendo. Esta es la típica actitud del interrogador. Es suspicaz, es reiterativo,
y tiene esta característica, ¿no? Entonces va a ejecutar preguntas, va a preguntarse, interrogarse, y si no le dan respuestas, está insatisfecho, o a veces tú ya respondiste y vuelves a preguntar. Es la típica actitud del interrogador. Te pregunta una y otra vez, a ver, cuéntamelo de nuevo, o dime, pero ¿me podrías repetir? Son las típicas posiciones, o sea, te va indagando, preguntando, y se vuelve una persona un poco obsesiva en las cosas, ¿no? Ese es el primer modo de drama. El segundo es el distante. Esta persona establece barreras en la comunicación con los demás, no expresa sus sentimientos, es una persona rígida, formal, se siente atada a su estructura mental, es muy rígida esta persona. La actitud que toma el distante es frente a las interrogantes que le efectúan, sale corriendo. Prefiero retirarme de aquí, se aleja de los demás, argumentando no tener tiempo. Esa es una conducta. Ustedes seguramente a lo largo de sus actividades y su vida habrán podido ver a una persona con estas características, ya sea como la anterior que hemos visto, que es el interrogador, o esta que es el distante. Le preguntas y él no quiere responder, se cierra en su mundo y evade este tipo de conversación o interacción con la persona, ¿no? Su conducta por lo general puede generar confusión con los demás al no haber una comunicación, no saber qué hacer o qué no hacer. Ahora, si en esta relación no hay buena comunicación, su actitud puede llegar a distanciarlo o poner en contra de los demás. Entonces, a veces el aislarse o distanciarse puede tener un efecto negativo, contraproducente sobre la persona, ¿no? Entonces, es a grandes rasgos lo que podemos ver en este caso. Y el siguiente es el intimidador. Esta es la posición de la persona que trata de dominar a los demás, siendo intimidador, impactando y sojuzgando a los demás. Es la típica figura de la persona que mira a las personas hacia abajo, indicando yo mando aquí, estableciendo un sentimiento de superioridad respecto a los demás, y tiende a menospreciar y criticar el trabajo o la conducta de las demás personas. Esa es la actitud típica del intimidador. El intimidador cree tener siempre la razón, es dominante, enérgico, no admite críticas a sus ideas ni a sus órdenes, ¿no? Esta es la actitud típica. Yo tengo la razón, yo soy el que tiene las ideas claras, el resto no. Esa es una típica posición. Entonces, vamos a entrar en conflicto con una persona que tiene estas características. Y le gusta demostrar que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene la razón. Son entonces las características de este tipo de personaje y de este tipo de actitud. Y finalmente tenemos al pobre de mí, que es la persona que es inseguro, siente que todos lo critican o lo cuestionan, y que utiliza ciertos mecanismos para lograr que el resto sienta lástima o compasión y le ayuden bajo esta premisa. Esta es esta gráfica que vemos acá, muestra la actitud del
Pobre de mí. Bueno, esto es una caricatura que muestra en modo de gracia que hay dos personas que son inválidas, una que tiene el pie lisiado y la otra que tenía también un pie lisiado, pero se ha cortado el otro pie para generar mayor sensación o mayor sentimiento de lástima o pena. Entonces uno pone su letrero de inválido y el otro pone mucho más inválido. Entonces, esta es la actitud típica del pobre de mí. Busca causar lástima, pena, compasión en los demás para lograr un apoyo y solidaridad. Esta es una actitud típica del pobre de mí. El pensamiento, dicen, yo no creo que pueda lograrlo, no sé cómo, no sé cómo puedo hacerlo, ¿me ayudas? Entonces siempre cuestiona, si tú no me ayudas me va a ir mal, si tú no me ayudas algo me va a ocurrir. Es la típica posición del pobre de mí, de una persona que se encuentra encasillada en las cosas, ¿no? Pero también, ojo, también es un mecanismo de control, es el mecanismo que ha aprendido para lograr lo que se propone. No es que sea necesariamente, sino es un mecanismo para interrelacionarse y lograr lo que se propone. Esta es otra interrogante. ¿Lo hago o no lo hago? Mejor le pregunto a Juan Pérez. El pueblo de mí es una persona dependiente. Para evitar cometer errores, deja que otros tomen las decisiones que a él le corresponden tomar. Así, si algo sale mal, otro se habrá equivocado. Esa es la típica posición del pobre de mí. Si sale mal, otro se equivocó. Si sale bien, bueno, él ha hecho bien las cosas. Esas son las posiciones que tiene el pobre de mí. ¿Ya? Entonces, tenemos estos 4 grandes tipos y que hay que aprender a identificar, e interrelacionarnos y manejar las situaciones con estos, con estos tipos de comportamiento. Entonces, ¿qué cosa es contradictorio? Por ejemplo, que se encuentre un interrogador con un distante. Eso va a terminar al final un conflicto. El interrogador va a querer hacer preguntas y el distante no va a querer responder nada. Entonces se va a generar un círculo virtuoso de preguntas y aislamiento. Preguntas y aislamiento. O sea, la gente se va a ir, va a querer escapar y la otra va a seguir preguntando, va a seguir indagando. Ese es el que vemos ahí. Y luego tenemos la relación intimidador y pobre de mí, que es otra relación también, en la que vamos a ver una relación de conflicto. El intimidador va a gritar, va a agredir, y el pobre de mí va a mostrarse como víctima, va a llorar, va a teatralizar, y se genera un círculo vicioso porque el intimidador se siente reconfortado, se siente fuerte cuando eso ocurre, cuando alguien le tiene miedo. Entonces, esta situación lo que hace es agudizar un círculo vicioso entre la relación del intimidador con el pobre de mí. Esto es un poco para poder comprender estas dinámicas de las interrelaciones que hay en los seres humanos y cómo éstas influyen sobre las personas. ¿Listo? Bien, vamos a proseguir ahora. Y vamos a ver a continuación, un segundo.
Vamos a ver a continuación un documental muy, muy interesante sobre esta teoría de los dramas de control. Un momento, por favor. Se originan cuando uno está muy pequeño. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de algo que me parece muy importante. Se llaman dramas de control. Los dramas de control se originan cuando uno está muy pequeño y cuando empieza a generar ciertos comportamientos como reacción de comportamientos de nuestros padres. Muchas veces nuestros padres van a tener un comportamiento base y ese comportamiento va a influir en el comportamiento de nosotros en la vida. Los dramas de control que vamos a analizar son cuatro principales, que viene siendo el presionador, el interrogador, el reservado y el pobre de mí. ¿Y cómo se da esto? Pues vamos a reduciendo la supongamos que tienes un papá y tu papá normalmente te pregunta, oye hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Tú le contestas, no, pues aprendí a multiplicar. Y dice, muy bien, vente para... Y te pone multiplicaciones, pero no te pone las multiplicaciones que te enseñan de la escuela, de una cifra, te pone de 3. Y obviamente, pues no las vas a poder resolver, en el momento no las puedes resolver. Y una vez que te equivocas o fallas, te dice, ¿ves? Para eso te pagó la escuela, no aprendes nada, te digo cómo hacer las cosas y no le echas ganas, eso no está bien. Pero papá, solo aprendí de una cifra, no de 3, pero es lo mismo de una que de 3, no debes de por qué. Y así, todos los días que tú llegas de la escuela, te pregunta cómo te fue. Y después te pregunta, al siguiente día tú le dices que viste geografía y viste los ríos más largos, y te empieza a preguntar todos, pero como lo sepas de ver, no te lo sabes todo, te equivocas en un par, y entonces te empieza a decir que lo hiciste mal, que te empieza a cuestionar lo que estás haciendo en la escuela, tu forma de comportarte, las ganas que le dices a la vida, dice que todo te va a ir mal. Este papá es un papá interrogador, es un papá que está aprendiendo que aprendió en su momento, en su juventud, a interrogar a las personas, encontrar una falla y después recriminar esa falla. ¿Para qué sirve esto? Pues un interrogador, cuando te empieza a preguntar y tú no le puedes responder, él se carga de tu energía. Estamos hablando prácticamente de una discusión. Si tú discutes con un interrogador, el interrogador te pregunta, y te hace varias y tú te equivocas, entonces va a parecer como que tiene la razón, y entonces y tú te vas a sentir bajo de energía. Entonces los dramas de control sirven para una lucha de energías que hay entre los seres humanos, para ver con quién se queda con lo ganado. ¿Qué es lo que sucede? Que el interrogador va a generar un drama de control que le pueda responder a ese interrogador que me está molestando. Uno de los dramas que genera el interrogador, el más común, es el reservado. ¿Qué sucede? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, papá. Bien, papá. Ay, ¿qué aprendes? Muchas cosas, luego te cuento. Y te reservas. ¿Qué es lo que sucede? Que con lo que tú dirías, curiosidad, pero no lo asumes, y tú eres muy vago al contestarle, te reservas la información porque no quieres que cuestione lo que le vas a decir. Entonces te reservas, no, pues es que sí he aprendido varias cosas, luego te cuento, es que estoy ocupado.
Entonces, estos son los cuatro modelos que establece Ranfield. En algunos casos tienen algunas pequeñas variaciones, pero son los que establecen el rol de interrogador distante, intimidador, que se utiliza para lograr el desarrollo de dominio sobre otras personas. ¿Ok? Estos son entonces las consideraciones que hay que tener en cuenta. Y bien, vamos a ver a continuación para ya concluir. Quiero hablar interesante sobre relativo a lo que se considera como el efecto Pigmalión. Cómo tus perspectivas, cómo tu visión puede convertirse en realidad. Cómo los paradigmas pueden convertir en realidad las cosas. Un momento. Deme un segundo, por favor, para poder compartirles. Segundo. Ahora sí.
Bien, hemos visto, con esto hemos visto la visión de lo que es los paradigmas y cómo influyen, cómo esta visión de los modelos de pensamiento que tenemos ya prefijados, los modelos de pensamiento dominantes, impiden ver las cosas hacia futuro, impiden ver las posibilidades o potencialidades y habitualmente hacen que nosotros no desarrollemos desarrollemos una visión diferente y estemos abiertos a nuevas perspectivas, ¿no? Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante y es uno de los factores que influye definitivamente sobre los resultados en las instituciones. ¿Ok? Estos son, entonces, voy a enviar en este momento los materiales. Un segundo. Voy a enviar a la coordinadora, a la doctora Beatriz, los videos de cada uno de estos puntos que estamos viendo. Un segundo. Estoy enviando, entonces, para que lo pueda compartir con nosotros. Estoy enviando entonces los materiales para que los puedan compartir, también los PowerPoint. Y listo, dame un segundo, por favor. Listo, doctora Beatriz. Ya con eso estaríamos concluyendo. Estamos enviando los materiales. Ok, perfecto. Listo. Muy bien. Y entonces, con eso estaríamos concluyendo. Y estoy pasándole los archivos a la doctora Beatriz. Ella les va a compartir por el WhatsApp a los participantes. ¿Ya? Un segundo, estoy pasando todos los archivos. Bien, muchísimas gracias muchísimas gracias por su participación. Con eso estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy y la doctora Beatriz estará compartiendo con ustedes los archivos del desarrollo del curso de esta sesión. Muchísimas gracias, doctor.
Nos vemos en la próxima clase. Gracias, buenas noches.